Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta clase de laboratorio de investigación. Hoy veremos o partiremos de esta pregunta que dice la siguiente: ¿por qué recolectamos información? Bueno, te estarás diciendo, bueno, pues para investigar un tema, eh, para responder una pregunta, para calmar un interés que tengo de algún tema. Sí, muy bien. Y esas son respuestas correctas que al mejor de manera implícita te las he dicho a partir de lo que hemos visto en esta materia. Sin embargo, también es importante que una vez que recolectamos información, tenemos que ser muy objetivos y muy claros en saber si realmente esto me está sirviendo o realmente no. Por eso, en esta clase te mostraré algunas características de las cuales una vez que tú recolectas información, seas consciente si esto que tienes a partir de lo que elaboraste con tus técnicas de investigación funciona o no funciona. Entonces es importante destacar ciertos elementos o características que nos van a dar pie a que la información que recabamos es importante o no es relevante. ¿Sale? Porque pues podemos llenar de información constantemente, pero una vez que la leemos o analizamos decimos, no he llegado a nada con esto. Por eso es importante que una vez que planteamos esto, que tenemos nuestro enfoque, nuestras técnicas, y sabemos que esta técnica nos va a traer cierto tipo de información, sepamos que al momento de interpretarla va a apoyar nuestra hipótesis, o en este caso lo va a refutar, pero aquí lo importante es que nos funciona, sea funcional lo que estamos en este caso obteniendo de nuestras técnicas de investigación. Y bueno, pues sin más, hay que empezar con esta clase. Y aquí nos dice lo siguiente de recopilar información. Dice, la información que obtengas, ya sea de individuos o grupos, cada quien decide si hacerlo a ciertos individuos o un grupo en específico. Recuerda que también eso hay que aclararlo. Ser un grupo, bueno, de que cierta edad, de que cierta región, si es un individuo, bueno, bajo que ciertas condiciones también, eso es muy importante. De personas, bajo un enfoque sistemático de garantizar la integridad y calidad del estudio. Es decir, cuando nosotros hacemos un cuestionario, documental, tiene que realmente esto que utilicemos ser de calidad al momento que nosotros tengamos información. No solo leer cualquier cosa, sino o aplicar cualquier cosa, sino que esto que estemos aplicando, que estemos leyendo, realmente nos garantice que la información es de calidad y no solo meramente subjetiva o personal. Dice, pues independientemente de la técnica que se haya elegido, como te lo dije o te adelantaba, es importante considerar que se debe realizar un exhaustivo análisis para posteriormente presentarla. Es decir, tenemos que verla como tal y saber que sí nos funciona y que no. Pero para eso, como te dije, también es importante desarrollar una capacidad reflexiva y sobre todo comprensión lectora a las múltiples respuestas que nos pueden dar nuestro grupo o en este caso individuos en la cual hayamos aplicado nuestras técnicas de investigación. Dice, recuerda que la información obtenida propiciará el rumbo, guía y orientación para el logro de la solución de un problema social o natural. Asimismo, aportará futuras líneas de investigación. Es decir, si bien pues ya tenemos el enfoque, ya tenemos las técnicas, ya sabemos nuestro marco teórico, pero si no obtenemos información con la cual trabajar, pues no podemos llegar a ningún rumbo, no podemos llegar a una conclusión y por ende no podemos contestar nuestra pregunta. Es por eso tal la vitalidad de la información que nosotros debemos obtener con las diferentes técnicas de investigación. Y asimismo, esta investigación también que te motive a que si la realizas de una manera adecuada puede servir para otros investigadores para que partan de ella y a su vez también pues te den en este caso se me fue la palabra te den crédito por lo que tú hayas hecho, ¿sale? Porque es una buena investigación y ayudará a posteriores respuestas para contestar una cierta problemática de unos individuos o grupal. Pero también eso es lo importante de realizar o recolectar información de manera adecuada. Asimismo, también nos dice, pero esencialmente recolectar información es saber si lo que diseñaron para conseguir información es correcto y permite llegar a la veracidad del objetivo. Pues es decir, que también esas respuestas pues, nos conduzcan a la veracidad de lo que realmente nos queramos proponer, a lo planteado, es decir, a nuestros objetivos tanto generales como particulares, y que la información que nosotros vayamos obteniendo pues realmente es correcta o verdadera o veraz. Dice, para conocer si el instrumento fue el adecuado es importante ponerlo en acción y en conjunto y procesando los datos que se van a obtener. Es decir, tú tienes tu técnica, tú tienes tu proyecto y lo aplicas. Y si ves que realmente esto no funciona, cámbialo. O hazle las modificaciones necesarias para no ser tan radical. En este caso, para saber si esto nos va a llevar a un buen rumbo o no. Por eso es importante que antes de a lo mejor empezar como tal la problemática, pues
ponerlo en función o puedes aplicarlo a lo mejor no como tal en tu investigación ya para realizarla, pero a lo mejor en algo que se apegue a ella para ver si funciona o no funciona, o hacer las modificaciones necesarias para que en este caso no tengas ningún error al momento de utilizarlo. Dice, para realizar este proceso se deben ordenar los resultados, es decir, se analizan las variables obtenidas para clasificarlas. Como te lo decía, al momento de nosotros obtener información es importante clasificarlas, saber si esto sirve, no sirve, si saber esto medianamente puede ser en un futuro, pues esto es para aquello, esto es para este tema, ¿sale? A lo mejor no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. Por eso es importante clasificarlas sin comprender a qué me lleva esto, o si no, desecharlas, de lo contrario. Ejemplo, aquí es un ejemplo de cómo tienes que realizarlo o cómo tienes que partir. Y nos dice, por ejemplo, en una investigación sobre el tema de la violencia intrafamiliar, en México se aplicaron diversos instrumentos como entrevistas a mujeres de ciertas edades, y cuando realizamos el análisis de los datos obtenidos, podemos obtener la diversidad de información, pues en ella siempre hay diferentes conductoras para esta problemática. Es decir, una vez que obtenemos información, hay que saber de antemano, nos estamos dando cuenta que a lo mejor ese fenómeno social que nos estamos estudiando, que es la violencia intrafamiliar, pues hay diferentes tipos de factores, que no solo hay uno. Entonces tenemos que acomodar, pues me dio esta respuesta y María, por un ejemplo del nombre de una persona que estamos entrevistando, nos dice que en este caso sufre violencia intrafamiliar porque su esposo es un alcohólico. En el otro lado nos puede decir que realmente sufre violencia intrafamiliar porque pues es un patrón que constantemente repetido y siempre escoge hombres así, ¿tal? Entonces aquí analizamos las múltiples respuestas que nos puede dar cada una de las personas y a su vez acomodarlas en ciertas temáticas que a nosotros nos puedan apoyar. En este caso, pues violencia intrafamiliar por abuso de sustancias, el otro por que siguen un patrón, y así sucesivamente las diferentes respuestas que nos den para encajarlas en una otra, y al momento que nosotros ya queramos interpretarla y sobre todo analizarla, decir, pues la violencia intrafamiliar se da por este tipo de causas, y las personas que están en esta temática de violencia intrafamiliar por abuso de una sustancia comparten estos patrones, y así sucesivamente vamos desarrollando nuestra investigación, ¿vale? Eso es un ejemplo de cómo tendría que partir. Y para eso tenemos que tener en consideración los siguientes elementos o estas cosas. Dice, por ello la elección de los instrumentos debe ser cuidadosa con respecto a los datos que deseamos obtener, como te lo decía anteriormente. Esa técnica de investigación que vimos en la anterior presentación tiene que ser cuidadosamente seleccionada para obtener la información que nosotros requerimos. Y de igual forma, para su procesamiento debemos tomar en cuenta los programas ofimáticos para que nos apoyen tanto para planear, organizar, analizar y llegar hasta demostrar de la información. Es por eso que también es importante basarnos en pruebas estandarizadas, porque una vez estas pruebas estandarizadas, ellas te dan como tal una hojita o los pasos que tú tienes que seguir para interpretar esta información, o te dicen, mira, te dio esta respuesta, te arrojó este número, decir, entonces este número quiere indicar esto, o si te arrojó tal número, quiere indicar esto, ¿sale? Aquí quiere decir que también es muy importante que nos apoyemos también, ya sea de programas estandarizados, es decir, algo que ya están establecidos para estudiar ese tema, así nos ahorra el tiempo. También con programas que a lo mejor nosotros podamos encontrar en internet donde nosotros le pongamos la información y empiece a interpretar. También eso es importante, porque está interpretando, si bien nos estamos apoyando, pero quien va a desarrollar la investigación somos uno mismo, ¿sale? Dice también, organizar y procesar los datos no es un trabajo fácil al implicar mucha información, ¿sale? Aquí también es importante que tú delimites tu grupo de estudio, porque si bien pues si vas a estar haciendo encuestas o entrevistas a un grupo mayoritario de personas, pues a la hora de interpretar pues va a ser un poco difícil, ¿sale? O te va a llevar mucho tiempo. Por eso es importante que selecciones de manera consciente y delimitada, y que cuando obtengas la información sepas de antemano que en cierto tiempo la vas a organizar, la vas a acomodar y la puedes interpretar para seguir con tu investigación. De tal forma que desde el primer momento que comenzamos a trabajar en la interpretación de los resultados, debemos ir analizando y abstrayendo, dejando de lado nuestra subjetividad para dar paso a la realidad que deseamos conseguir, ¿sale? Aquí también es muy importante al momento de leer, pues interpretarlo de manera adecuada, es decir, no poner lo que yo quiera, o no poner, en este caso, escribir para llegar a mis resultados, porque puedes jugar con la información, y más cuando tú estás haciendo un cierto tipo de pregunta, interpretarla de manera inadecuada.
Es por ello importante que realmente mientras vayas tú obteniendo la información la vayas abstrayendo, es decir, la vayas pensando y sepas a qué se refiere, cuáles son las posibles implicaciones o conclusiones de esta respuesta que me estás dando, para así ahorrarte trabajo y sobre todo pues puedas seguir con tu investigación sin ningún tipo de problemática, más por el tiempo. ¿Sale? Es aquí como Spider-Man, es decir, tú te vas informando, vas directamente en la primera parte donde está con su binocular, lo ve, se da cuenta de las posibles problemáticas que puede implicar, entiende lo que le están diciendo, lo interpreta, lo analiza y se queda a veces con intriga. Puede ser como que dice, oh cielos, eso pasa ahí, o mira, esa es la respuesta. Pero posteriormente, una vez que interpreta, igual sigue observando y sigue viendo. Así es el trabajo del investigador, constantemente estar estudiando, investigando. Reflexionamos esta pregunta, obtenemos información, la analizamos, nos surge estrés, pero después seguimos con ese proceso, ¿sale? Es algo muy representativo de lo que realmente hace un investigador. Y asimismo también nos dice cierto tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer al momento de nosotros obtener información. Y nos dice lo siguiente: diseña tu instrumento cuidadosamente. Antes de empezar a recolectar datos, asegúrate de que tu instrumento esté bien diseñado y sea relevante para tu investigación, es decir, ponlo a prueba. Una vez que lo pones a prueba y te das cuenta si funciona, no va a ser funcional. Y las preguntas deben ser claras, específicas y relacionadas con tus objetivos de investigación, así como lo habíamos elaborado anteriormente. Tienen que ser claras y específicas y relacionadas con tu objetivo de investigación. Eso recuerdo, a lo mejor es muy repetitivo esto, pero ya cuando tú estás haciendo las preguntas y empiezas a contestar, bueno, empieza que las contestan, empiezas a aplicar una cierta técnica, dices, no, rayos, esto no me va a servir. Y tienes que otra vez empezar de cero, esa información que tú recapitulaste pues ya no te sirve, la tienes que desechar. Entonces por eso es muy cuidadoso en que realmente todo esto que tú estés haciendo sea enfocado a tu, vemos el mismo marco teórico, a tu hipótesis y a tu tema de investigación, ¿sale? Tienen que ser muy selectivas. Eso es algo de lo complicado de la investigación, ¿vale? Como te digo, eso es cuestión de práctica. Tampoco no digas, es que ¿cómo lo haré? Es cuestión de práctica en la cual tú tienes que desarrollar este tipo de habilidades, ¿vale? Porque tú puedes tener mucha teoría y todo este tipo de cosas, pero una vez en la práctica, y más cuando te estás haciendo encuestas o vas haciendo como tal de campo, pues te vas observando que pues es de mucha interpretación, de mucho análisis y que realmente requiere tiempo, ¿vale? A su vez también nos dice que pilote el instrumento, es decir, realiza una prueba piloto en tu instrumento con tus propios compañeros de tu equipo o otro grupo pequeño de personas que sean similares a más objetivos, como te decía anteriormente. Pon la prueba con un cierto tipo de sector y a su vez encamina este objetivo que tú quieres realizar. Y te vas a dar cuenta pues si arroja las respuestas que tú pensabas en el futuro que te podían arrojar, o si te las arrojan pero de manera muy sesgadas, o te las arrojan pero no las puedes interpretar. Por eso es importante que lo pilotes, que lo pongas a prueba, y realmente si no te sirve, pues bueno, estás a tiempo de cambiarlo o utilizar otro distinto, no pasa nada. Aquí el inconveniente sería es que cuando tú ya estés haciendo tu investigación como tal, digas, sí va a funcionar, y lo pruebes y digas, rayos, no funcionó. Y eso es lo que queremos evitar al momento de nosotros investigar, no perder tiempo. Y a su vez también nos dice que identificar posibles problemas en la pregunta, en la forma en que se administra. Es decir, a lo mejor cuando estás leyendo dices, no, esto no es muy claro, no, esto realmente no lo voy a entender o realmente no me arroja esta intencionalidad que yo quiero. Por eso es importante pilotearlas, ponerlas en uso para saber si estamos llegando a lo correcto. Posteriormente también establecer fechas y momentos e instrucciones para su aplicación. Dice, define un protocolo claro que la administración del instrumento. Esto incluye instrucciones sobre cómo se deben responder las preguntas, el lugar y el momento adecuado para administrar el instrumento. Es decir, que aquí ya tú manejas la investigación, los tiempos, las fechas en cuándo se tiene que aplicar. Si tú estás estudiando un fenómeno como tal social, dices, pues esto se da propiamente en tales fechas, en tal tiempo, con estos ciertos individuos, y las respuestas tienen que ser de esta manera para yo entender eso que yo quiero. También eso es muy importante, aprovecharte de los tiempos y sobre todo de los espacios que tú tienes para que las respuestas manejen como tal el pensar de quién estás tú entrevistando, de quién tú estás recopilando información, ¿vale? Por eso es importante realmente darte tu tiempo en este caso para que realmente los instrumentos sean hechos y sobre todo obtengas información relevante.
Por otro lado, también mantener registros detallados, es decir, lleva un registro detallado de la recolección de datos, incluyendo fechas, lugares y cualquier incidente que pueda afectar la calidad de los datos. Es decir, también hay que grabar probablemente la fecha en la que se hizo, los lugares, cualquier incidencia que realmente te ayude a obtener información, porque si no, de lo contrario, cuando estés realizando tu investigación digas, pues sí, la persona, digas, pero ¿qué persona? Porque puede ser que a lo mejor te las estés inventando. Por eso es importante saber, en este caso, manejar detallados. O a lo mejor en posteriores investigaciones vas a ir también con esa persona, sabes dónde vive, sabes su nombre, en este caso su localidad, y puedes ir otra vez con ella a recopilar información. Pero por eso es importante que sea detallado para así no perder una fuente confiable que a lo mejor en posteriores casos te puede ayudar, o a su vez también maneje la veracidad de que estás diciendo la información de una manera correcta, acorde a lo que te dijo un cierto tipo de persona, un cierto tipo de localidad, y en este caso también la fecha. A su mismo también garantiza la confidencialidad y el anonimato, como te lo decía anteriormente. También cuando nosotros estamos haciendo mayormente encuestas, cuestionarios, entrevistas, es importante que la información que nosotros recapitulemos, la persona pues está con la confianza de compartirla y que no se vaya a interpretar, porque hoy en día sabemos que se utiliza para extorsionar, sacarlas de contexto, para funar, perdón. Entonces, si hoy en día pues las personas pues, no queremos dar información porque eso se puede prestar para múltiples tipos de cosas. Entonces es importante que tú le muestres tu aviso de privacidad para que utilice la información, si va a estar respaldada o no, ¿vale? Entonces que se sientan seguras las personas al momento de que las respuestas puedan desempeñarlas, ¿vale? O en este caso que su información pueda ser anónima sin que pueda poner su nombre, también eso es muy válido. Y a su vez también establece un sistema de codificación, es decir, si estás utilizando preguntas abiertas o respuestas cualitativas, establece un sistema de codificación para facilitar el análisis posterior de los datos. Es decir, que cuando nosotros estemos haciendo ya sea preguntas abiertas o respuestas cualitativas o algo por el estilo, que una vez que nos arrojen información, nos arrojen la respuesta, nos podamos interpretarla, codificarla de alguna otra manera o poderla dividirla en grupos, que eso es lo importante. Y más cuando son aquí respuestas cualitativas, que aquí son a preguntas abiertas, donde el entrevistado nos está dando su sentir, su pensar, y son un poco largas y difíciles a veces de comprender porque cada persona piensa de distinta manera. Por otro lado, también realizar el seguimiento, es decir, si es posible realizar un seguimiento o un recordatorio a los participantes para asegurarte que completan el instrumento. Esto puede ayudar a aumentar la tasa de respuesta. Es decir, cuando estés aplicando un cuestionario, una entrevista, también es importante que te des cuenta de que te estén contestando como tal la respuesta y que realmente no tenga ninguna duda. Pero si realmente en este caso hiciste de manera adecuada tus preguntas, que son muy concisas, que las indicaciones están muy bien establecidas, pues creo que no hay que tener ningún, en este caso, asombro porque se equivoquen. Pero recuerda que también no todos tenemos la misma educación, no todos tenemos la misma interpretación, por eso es importante que los vayas acompañando en cada una de esas etapas para ver si tienen alguna duda, para ver si comprenden alguna palabra. Y por otro lado también tenemos que verificar la integridad de los datos, es decir, después de la recolección verifica la integridad de los datos para asegurarte de que estén completos y que no haya errores o datos atípicos, ¿sale? Es decir, que en cuanto tú veas las respuestas pues las entiendas y que realmente no se malinterpreten o en este caso presenten más de una interpretación, sino que sea la adecuada para que tú realices tu investigación. Por otro lado, también lo importante de esto es que analiza los resultados de manera cuidadosa. Una vez que arrojen las respuestas, que las analizaste, las agrupaste, saber de antemano a qué concluyeron esto. Saber qué respuestas en general de toda esa población que ya entrevisté, de todas esas personas que hice un cuestionario, que me arrojan. Y una vez que hayas recopilado los datos, realiza un análisis minucioso para obtener conclusiones significativas que respalden tus objetivos de investigación. Es decir, si realmente esto se apegó a lo que yo quería o si realmente comprobó todo lo contrario. También eso es muy válido, ¿sale? También a su vez también hay que ser éticos en esto. ¿Qué dice? Dice, cumple con todas las normas éticas y legales relacionadas con la recolección de datos, especialmente cuando involucra a seres humanos y participantes. Es decir, que también las muestras que estos datos nos van a tergiversar
y sobre todo que esas respuestas las interpretes conforme a lo que ellos piensen, conforme a lo que ellos consideren, no a lo que tú quieras. Por eso es muy importante que seas ético y legal con la recolección de datos que tú estás propiciando y que realmente sean para un fin investigativo y no para un fin lucrativo. Y por último, considera lo siguiente. Dice, los tipos de participantes de estudios, idiomas, lengua, nivel de estudios. Es decir, cuando tú vas a hacer un tipo de cuestionarios entrevistas, tienes que considerar qué nivel de estudios tienen, la lengua que manejan, el lugar en el que están relacionados, ¿sale? O sea, realmente es lo que también se pretende en los cuestionarios o en las entrevistas, que cuando tú preguntes algo, las personas sepan a qué se refiere lo que te estás utilizando, que manejen tu idioma, que se apega a lo que ellos han visto, lo que ellos han observado o a sus estudios también es muy importante. Dice, el contexto también es importante tomar en donde ellos viven o donde se relacionan para que entiendan las preguntas. Dice, existe información previa del estudio con esta técnica otra. Es decir, también podemos, en este caso, tomar un estudio previo que han hecho anteriores investigaciones para basarnos en ello y posiblemente tomar algunas preguntas que también nos pueden servir y modificarlo. Dice recursos humanos y económicos, también aquí es importante en este caso, pues saber si podemos acceder como tal a esa comunidad, si realmente en este caso se puede acceder a las respuestas, a que las personas quieran cooperar y en este caso también ver las ventajas y desventajas que puede tener lo que estamos haciendo, saber si pues por una parte vamos a obtener información, pero pues por otra parte no se va analizar de una manera adecuada, ¿sale? También eso es importante tomarlo en cuenta. Y también aquí lo siguiente sería planificar tiempo, lugar y espacio. Todo eso también se tiene que planificar, es decir, el momento en que se va a realizar, en qué lugar y el espacio. Y el tiempo sobre todo que me va a llevar las respuestas, me va a llevar a analizarlas, es decir, tenemos que tomar todo en cuenta, no solo a lo que yo quiera hacer con mis posibles respuestas, que estén claras y concisas, sino que también tengo que tomar en cuenta a las personas que se les va a realizar esto, que entiendan las ventajas y desventajas que tiene el interpretar todo este tipo de respuestas, el lugar indicado, el espacio donde se va a realizar, si se puede hacer por medio de internet, si no se puede hacer por internet, si puede hacer por un celular. Es decir, tienes que comprender todo este tipo de cosas porque, como te digo, yendo como tal a la realidad, pues sí, algunas personas carecen de cierto tipo de elementos que son indispensables para que la investigación sea mucho más fácil y en caso de que no, pues tienes que encontrar otro tipo de recolectar información para que tú como investigador obtengas información y la puedas analizar lo antes posible. Por eso es importante tomar en cuenta todo este tipo de características que una vez, si ya tenemos algo planeado y realmente eso nos va a funcionar por las características de las personas que vamos a entrevistar, por las características del lugar, del contexto, bueno, vemos otras técnicas y a su vez apegarme a ellas. Y sobre todo que realmente estas que se apeguen cumplan con mi objetivo y mi hipótesis. Por eso es importante conocer las distintas para que a su vez puedas improvisar, pero que esta improvisación realmente no afecte tu investigación y sobre todo te lleve a lo que tú realmente deseabas. ¿Sale? Bueno. Y sin más, espero que realmente esta clase te haya gustado y sobre todo hayas comprendido la información. Recuerda que puedes dejarme algún comentario, alguna pregunta, de la cual yo en posteriores, más bien posterior tiempo, la contesto sin ningún inconveniente. ¿Sale? Y pues sin más, me despido. Espero que te haya gustado la clase. ¿Sale? Hasta luego.